Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Si dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Hola, gracia y paz, amada Iglesia Cristiana Discipular. Qué dichosos somos de ser bendecidos por Dios. Qué dichosos de recibir cada día de sus misericordias y de sus gracias abundantes. Les saluda el hermano Giancarlos Manueles Guerrero y el día de hoy contento y alegre de compartir su palabra y esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, pero principalmente que sea de gloria y de honra para Dios. La enseñanza se titula Dios es el legislador. Dios es el legislador. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un soberano santo, justo y amoroso que se preocupa por el bienestar de su creación. Es justo que tal soberano gobierne su creación y administre justicia, recompensando el bien que es hecho y castigando la maldad. Según las Escrituras, Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres y lo juzgará a todos conforme a la norma que les ha sido revelado. Siempre se debe de reconocer que el juicio de Dios al hombre no es injustificado o cruel, sino una inevitable consecuencia de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que renuncie a juzgar la maldad no sería bueno o justo. Una creación donde la maldad no fuera refrenada y juzgada pronto se destruiría a sí mismo. Y es por estas razones que es importante conocer que Dios es el legislador, pero también Dios es el juez. Así que, en primer lugar, veremos, Dios es el legislador. Las Escrituras nos enseñan que el Creador y soberano Señor del universo es también el supremo legislador y juez. Dios ha establecido las leyes morales por las cuales todos los hombres deben vivir y los hace responsable por su obediencia o desobediencia. Esto es lo que significa que Dios es legislador, que Él ha promulgado sus leyes para ser obedecidas. Según las Escrituras, el hombre no fue creado autónomo, lo que significa creado para ser autogobernado. Más bien, el hombre fue creado para ser teónomo, que significa ser regido o gobernado bajo la ley de Dios. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué aspecto de su carácter garantiza su perfecta posición como legislador y juez? Hay dos aspectos. Primero, la santidad de Dios. Esa se refiere a su separación de todo lo que es común, profano o pecaminoso. Además, en segundo lugar, la justicia de Dios se refiere a la rectitud y equidad de todas sus obras y juicios. Conociendo entonces que Dios,
el creador, el legislador, es santo y justo, podemos tener totalmente la confianza de que sus leyes, sus promulgaciones, son santas, son justas, son rectas, son correctas y van conforme a su perfecto carácter. Ahora, mis hermanos, ¿qué oficios se atribuyen a Dios en Isaías capítulo 33, versículo 22? Dice la Escritura: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Aquí se mencionan tres oficios de parte de Jehová. Número uno, Él es el juez. Significa uno que decide o dicta un juicio. Las Escrituras enseñan que Dios decidirá el destino eterno de cada miembro de la raza humana. En segundo lugar, Dios es legislador, y esta palabra en sí significa tallar, grabar o inscribir. O sea, Dios es quien decreta o promulga su ley, por la cual serán juzgadas todas las naciones. En tercer lugar, en tercer oficio, Jehová es el rey, es decir, el gobernante. Dios gobierna su reino conforme a su ley y juzgará a los habitantes de su reino conforme a su ley. Ahora bien, según Santiago capítulo 4 versículo 12, ¿quién solamente quién solamente es el dador de la ley? ¿Quién tiene toda la potestad sobre el destino de las personas? Dice Santiago: uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aparte de Dios, no existe ningún legislador. Solamente Él es quien da la ley perfecta y eterna, y bajo las cuales nos debemos de someter. Ahora continuamos con el elemento número 2, que se titula la ley de Dios. La ley de Dios. Es muy importante tener un correcto entendimiento de la ley de Dios. Por tanto, consideremos cuidadosamente las siguientes verdades. Número 1. Dios es el autoexistente, creador, sustentador y Señor de todo. Es correcto que Dios gobierne y juzgue todo lo que Él ha hecho y sustenta. Es justo que Él establezca sus leyes y, por estas, haga responsables a sus criaturas. Principio número 2. Dios es la única base para la moralidad. ¿Cuál es la base para determinar si algo es bueno o malo? La Biblia enseña que Dios es bueno. Todo lo que es como Él o que se conforma a su carácter es bueno, y todo lo que no es como Dios o que contradice a su carácter es malo. Aparte de Dios no puede haber ninguna ley. Tercer principio. Las leyes de Dios son una expresión de quién Él es. Las leyes de Dios no son reglas arbitrarias que Él ha escogido caprichosamente, sino que son un reflejo de su carácter, su santidad, justicia, benevolencia, etc. Algunas veces aún los cristianos hablan de la ley como si fuera un conjunto de principios eternos y universales que son independientes de Dios y a los cuales aún Dios mismo está sujeto. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la verdad. Esto es una falsedad. Más bien, fue Dios quien estableció todas las leyes,
y las leyes que Él ha establecido son expresiones de su misma naturaleza. Y el último principio, la esencia de la ley de Dios es amarlo a Él de manera suprema y amar a los demás como a nosotros mismos. Es por eso que todo mandamiento de Dios, que toda su voluntad nos conduce a amarle a Él con todo nuestro corazón. Ahora continuamos con el tercer elemento, la revelación de la ley de Dios. ¿Verdad? Y es importante aclarar que cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de su voluntad revelada, hablamos de su revelación. Entonces, ¿cómo Dios nos revela su ley? En primer lugar, por medio de las Escrituras. Dice segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, sí, las escrituras es su revelación de su ley, y bajo su ley debemos de estar sometidos y debemos de tener una obediencia constante. Así es que somos gobernados por Dios. Así la iglesia se rige bajo la autoridad de Dios. Pero también Dios revela su ley al corazón a todas las personas. Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres de una manera general, por medio de la ley que Él ha escrito en el corazón de ellos. Dice Romanos capítulo 2 versículos 14, 15 y 16. Por cuanto los gentiles que no tienen ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, Dios revela su ley en primer lugar en sus escrituras, pero también de una manera general las escribe en los corazones de las personas. En tercer lugar, las comunica a través de su naturaleza. Dice también Romanos capítulo 1 versículos 20 y 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que la manera en cómo Dios revela su ley es a través de las Escrituras. Allí se encuentran sus leyes claramente establecidas, pero también da principios que Él escribe en los corazones de todas las personas, pero además a través de su creación, de su naturaleza, revela conocimiento de su persona y revela conocimiento de su voluntad. Ahora seguimos con el cuarto elemento, las características de la ley de Dios. Bien, la ley de Dios de manera general es perfecta, es justa, es pura, es íntegra porque proviene de un Dios justo, puro e íntegro. Veremos
la parte de la escritura que se encuentra en Salmos capítulo 19 versículos desde el 7 hasta el 9. Habla de la ley escrita de Jehová y describe su naturaleza. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es el legislador, el único ser con autoridad para promulgar sus normas sobre su propia creación, teniendo el derecho de guiar todo conforme a su voluntad. Su ley es la expresión de su carácter y su voluntad, y nos conduce siempre a amarle. Además, su testimonio es perfecto, fiel, recto, puro, limpio y verdad, que convierte, alumbra y alegra el alma de quien la recibe. Finalizamos diciendo que Dios es el que promulga su ley eterna, por el cual debemos de ser gobernados y ser sumisos a ella. Pero además, esta ley es deseable y vivir conforme a ella es nuestro gozo. Concluimos leyendo Salmos capítulo 19 versículo 10 y dice, deseables son más que el oro, y esto en relación a la ley de Dios, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén, amados hermanos. Así que Dios es el legislador, ha comunicado su ley, ha comunicado su voluntad, nosotros la conocemos y la estamos conociendo por medio de sus escrituras. Debemos de reconocer que Él tiene autoridad, que Él gobierna conforme a su ley y nosotros debemos de someternos a Él. Pero además debemos de considerar que esta ley es más dulce que la miel. Es más deseable que el oro. Es más importante. Allí se encuentra un gozo incomparable. Y eso es lo que queremos experimentar. Y eso es lo que queremos vivir. Amén. Acompáñenme a orar, amados hermanos y hermanas. Y agradecemos, Dios, usted, quien es el soberano, quien es el gobernador de su creación. Le adoramos a usted, le agradecemos a usted, quien ha puesto la ley en nuestros corazones, pero además, quien ha dado su voluntad y su ley por medio de la Escritura. Nosotros queremos conocer su ley, nosotros queremos seguir su ley, nosotros queremos obedecer su ley, porque esto es nuestro gozo, porque esto es lo que a usted le honra, porque esto a usted le glorifica, pero también porque es nuestro gozo, porque es nuestra alegría y porque ahí encontramos el sentido de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, apéguenos más a su palabra y a la obediencia. Le agradecemos por su palabra, le agradecemos por su enseñanza y que todo esto sea para la gloria suya, para la honra de su nombre y para que todos nosotros le conozcamos. ¿Quién es usted? El legislador, el rey, el juez y el gobernante de toda su creación. Nos humillamos
y nos rendimos ante su realeza. Y es en el nombre de su Hijo amado Jesucristo que hemos orado. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Si dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama.
salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida,